A ver, pensemos en esto por un momento. Todo lo que se conoce sobre las enseñanzas de Jesús viene de solo 4 libros. Bueno, ¿y qué pasaría si de repente se descubriera un quinto, uno secreto? Justo de esa historia vamos a hablar hoy, la del Evangelio de Tomás, un texto que la verdad podría cambiarlo todo. O sea, todo arranca con una pregunta que es, wow, increíble. ¿Y si los 4 evangelios que todos conocemos no fueran los únicos? ¿Qué tal que existiera un quinto? Pero ojo, uno que no cuenta la vida de Jesús, sino que transcribe directamente sus palabras, las más secretas y misteriosas. Bueno, esa es exactamente la promesa que nos hace el Evangelio de Tomás. Para entender esto, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a diciembre de 1945. Estamos cerca de Nag Hammadi, en Egipto. Un campesino, por pura casualidad, encuentra una vasija de barro enterrada. Lo que él no tenía ni idea, claro, es que adentro había una biblioteca entera, una biblioteca perdida de textos prohibidos que estaba a punto de cambiar por completo la forma en que entendemos la historia bíblica. Y sí, justo ahí, dentro de esa vasija, entre un montón de textos, apareció un manuscrito completo, escrito en copto. El título, El Evangelio de Tomás. O sea, un texto que se pensaba que estaba perdido para siempre. Y de repente, después de casi 1600 años de silencio, ahí estaba, había vuelto. Pero lo más fascinante de todo esto, y aquí en la línea de tiempo se ve clarísimo, es que el misterio no se resolvió de golpe. Fue como armar un rompecabezas gigante. Miren, décadas antes, en los 1890s y principios de 1900, ya se habían encontrado unos fragmentos en griego con dichos de Jesús, pero nadie sabía bien qué eran un enigma. Y fue hasta que apareció el texto completo en copto, en el 45, que los estudiosos pudieron atar cabos. Claro, esos fragmentos viejísimos eran parte de una versión aún más antigua del Evangelio de Tomás. De pronto, ¡pum!, todas las piezas encajaron. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenía este texto que lo hacía tan radical? Pues básicamente, su contenido. No se parecía a nada de lo que se conocía. O sea, aquí no hay narrativa, ni milagros, ni crucifixión, ni resurrección. Nada de eso aquí, solo hay palabras. Y es que la primera línea te lo dice de frente, sin rodeos. Dice que no es un relato sobre Jesús. No, pretende ser una transcripción así, directa, de sus enseñanzas secretas. Y ojo, escritas por su gemelo, porque eso es justo lo que significa Tomás en arameo y Dídimo en griego. Curioso, ¿no? Aquí está la diferencia clave, la fundamental. Los evangelios que todos conocemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuentan una historia. Relatan qué hizo Jesús, qué le pasó. En cambio, Tomás es otra cosa. Es una colección de 114 dichos, de parábolas. No es una biografía para nada. Es supuestamente la transcripción directa de sus enseñanzas más ocultas. Claro, como es de esperarse, un texto tan diferente desató un debate académico que, sigue vivito y coleando hasta el día de hoy. Entonces, la pregunta del millón es esta. ¿Es el Evangelio de Tomás una fuente originalísima, una colección de dichos que viene de los primerísimos días del cristianismo, quizá incluso más antigua que los evangelios que están en la Biblia? ¿O, por el contrario, fue escrito mucho después por alguien que ya conocía los otros evangelios y simplemente los reinterpretó con ideas nuevas? Bueno, pues vamos a ver los argumentos. ¿Qué pistas tiene cada lado en esta disputa que es fascinante? A ver, los que dicen que es un texto muy antiguo tienen varias pistas. Primero, el formato. Es una simple colección de dichos, algo que se siente muy primitivo. De hecho, se parece mucho a la famosa Fuente Q, ese documento hipotético que los expertos creen que Mateo y Lucas usaron. Segundo, el orden de los dichos no parece seguir a los otros evangelios, es independiente. Y tercero, hay quienes piensan que el Evangelio de Juan se escribió, en parte, para rebatir las ideas que circulaban en la comunidad de Tomás. Pero, claro, está el otro lado de la moneda. Los que defienden una fecha más tardía dicen que hay señales muy claras de que Tomás, en realidad, depende de los otros evangelios. Apuntan a que algunos dichos parecen ser como una mezcla de las versiones de Mateo y Lucas. Y, quizá el argumento más fuerte, es la teología.
todo ese enfoque en el conocimiento secreto, la gnosis, como camino a la salvación, eso encaja a la perfección con el pensamiento gnóstico que explotó en el siglo II. Y esta tabla lo resume todo. Es un cambio de paradigma total. Miren, en Tomás, la salvación no viene por la fe en la resurrección, no. Viene de entender el significado oculto de las palabras de Jesús. Y el reino de Dios no es algo que vendrá en el futuro. Es un estado de conciencia que ya está aquí, ahora, dentro de cada uno. Es una visión radicalmente distinta. Ok, después de ver todo esto, la pregunta que queda en el aire es, ¿y por qué nos debería importar hoy un texto tan antiguo? ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo? Quizás su mayor legado es este. Nos demuestra que el cristianismo en sus inicios no era una autopista de un solo carril. Para nada. Era más bien una encrucijada llena de caminos diferentes. Había muchísimas formas de entender a Jesús y su mensaje. Y el Evangelio de Tomás es la prueba viviente de uno de esos caminos. Uno que con el tiempo fue, marginado. Pero nos abre una ventana a esos otros cristianismos que pudieron haber sido. Así que al final el texto nos deja con esta pregunta, una que sigue resonando. ¿Estamos viendo a través de Tomás un eco de las palabras más auténticas y tempranas de Jesús? ¿O es más bien una reinterpretación, brillante sí, pero mucho más tardía? El misterio del quinto evangelio sigue abierto. Y nos invita a eso, a cuestionar, a explorar y a seguir buscando.